Sí. Le vamos a dar la bienvenida a él porque es una verdadera estrella y es un placer que madrugue un sábado para Qué compartir grande. con nosotros un ratito de esta mañana que tanto lo extrañamos. Él, su cuadro ya Sí. característico, y le vamos a enseñar también cómo tomar mate en cuarentena a Tuni Coleman. Hola, Porque... Tuni. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Extraordinario. Acá mañana cumplo, creo que 10 domingos en casa, ¿puede ser? Puede ser, ¿y vas tachando en el almanaque cuántos días van faltando o cuántos días estás adentro? Y tengo una expectativa de que podamos recuperar un poquito, algo, el salir más dentro de un tiempito. Pero, Tuni, antes que empecemos a hablar en serio con todo el desarrollo de lo que puede llegar a pasar hoy con los anuncios, ¿nos contás en muy poquito cómo es un día de tu vida hoy? Y yo me levanto muy temprano, en general tipo 5 de la mañana. Ahí entreno, desde hace como 2 años entreno, tengo una bicicleta fija, tengo una cinta y hago algo de pesas y ahí dedico 1 hora más o menos, 1 hora, algo parecido a eso. Muy bien. Y después leo los diarios, me informo, no solo trato de leer los diarios de otros lados también, Sí. y desayuno, bueno, entonces ahora en pandemia, ahora en epidemia, ya me dedico a escribir para el diario a la mañana y a la tarde lo dedico más bien a leer. Yo trabajo en Página 12 y a la tarde me dedico entonces un poco más a leer, a ver series. Ahora en el aislamiento, si no me voy al Tigre, me voy con los amigos al club. Ya volveremos a todo eso, Tuni. Bueno, Tuni, mucha expectativa hoy llegó, como cada fecha donde finaliza una etapa, el anuncio que llegará por la tardecita seguramente en la residencia de Olivos del presidente Alberto Fernández. Expectativa que genera la presencia, como la última vez también, del gobernador Axel Kicillof, del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Las miradas, a ver si coincidís en las miradas, a ver, y teniendo en cuenta los últimos datos, ¿no? Que de los 718 casos positivos, 404 son de la Ciudad de Buenos Aires, no hay mucha expectativa porque cambia algo en el AMBA, pero sí el tema de los controles, transporte público, tener que sacar nuevamente el permiso para circular, cuáles serán esos requisitos, qué actividades, por ahí pasa la expectativa, ¿no, Tuni? Sí, pasa por ahí. Yo creo que igual nosotros tenemos una sobredramatización de la situación. Coincido. O sea, nosotros tenemos los dos números importantes, que son la cantidad de fallecidos y las camas en terapia intensiva, son los dos números más importantes que hay en la epidemia y son dos números que nosotros, por suerte, tenemos bajo. Por supuesto que cada muerte es un desastre, pero por suerte, comparado con otros países, estamos bien en esos dos números. Tenemos 172 personas en terapia intensiva y tenemos 4.800 camas. O sea, fíjense el margen que tenemos para afrontar cualquier situación. Y los fallecidos, te diría, sí, hemos tenido un día de 24, sí, el 14 de mayo, pero hemos tenido un día de 0, hemos tenido de 10, de 17, de 11. Nos mantenemos por ahí, con leve subida. Pero estamos siempre hablando de números muy bajos. Entonces, con esa tranquilidad afrontamos la situación. ¿Por qué aumentaron los casos a 700 que no teníamos antes? sí. Porque ahora estamos saliendo a testear y sobre todo en los barrios humildes donde tenemos un brote. Exacto, donde se
va a buscar hacer el testeo a domicilio, ¿no? Y se piensa también en estos barrios vulnerables. Esta tranquilidad de la que vos hablás, que como bien vos decís, cada muerte, y lo decimos cada sábado, sí, cada muerte es una familia destruida, es una historia de vida totalmente distinta. Son pocos en relación a lo que sucedió en otras partes del mundo a esta altura, sí, es mucho menor la cifra, pero vos decís que podemos seguir con esta tranquilidad de la que vos hablás, porque el frío comenzó recién este fin de semana. Bueno, ustedes piensen lo siguiente, nosotros, a diferencia de los otros países, salvo Brasil, nosotros tenemos el invierno por delante. O sea que todavía, si el frío incide, nosotros eso lo tenemos por delante. Todos los números que hemos visto grandes en España, en Estados Unidos, en Italia, son números que tienen que con ellos en el invierno. Uh-huh. Ahora, nosotros no sabemos muy bien cómo eso va a pegar acá. Hay especialistas como el doctor Stambulian que dicen que no piensa que el frío va a influir mucho, que el virus va a ser menor acá, el impacto, y hay otros que dicen no, todavía tenemos un impacto por delante con el frío. Entonces todavía hay un signo de interrogación de cómo va a evolucionar y por lo tanto es correcto que sigamos siendo cuidadosos. Tuni, esos datos que marcaban, mira, Brasil tiene 101, estamos hablando de muertos por millón de habitantes. Estados Unidos, 296. Y ahí está la comparación con la Argentina, que tiene 10 por millón de habitantes. Este aporte, mira, que nos entrega Mariano Hamilton visualizando este registro, ahí está el dato, ¿no? Sí, sin ninguna duda. De todas maneras, tenemos este punto de interrogación. Y hoy lo que veremos esta tarde es, en ese anuncio, hay una duda porque está planteada en el gobierno, si se renuevan todos los permisos o se renuevan los permisos que no tienen el código QR, exactamente. Los permisos, los más nuevos, llamémoslos así, los dados por la Nación, tienen el código QR y hay 2,5 millones que no tienen código QR. Entonces hay alguna duda de si renovar todos y empezar de cero, que es un esfuerzo muy grande, o si renovar solamente esos 2,5 millones que no tienen el código. Y después en el transporte lo que veremos es una reserva que habrá que hacer en el tren, porque el medio complicado es el tren. Sí. Entonces, una reserva solo en los trenes de 6 a 10 de la mañana y solo en los trenes que van de provincia de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires a Ciudad de Buenos Aires. Solo en eso va a haber que hacer una reserva, una aplicación. Eso se va a probar esta semana en el ferrocarril Mitre Ramal Tigre, y si eso funciona, después va al Sarmiento y al Roca, que son los que más público tienen, ¿no? Sí, eso hay que ver después también en la práctica, ¿no? Cómo se lleva adelante y si es posible, ¿no? Porque para tener la aplicación, posiblemente, bueno, si tenés que tener internet, depende para poder manejar la aplicación y posiblemente hay gente que bueno, que se le hace más complicado. Hay que ver cómo funciona todo en la práctica. Yo en un ratito le quiero preguntar a Tuni. Se va a poder hacer reserva también por teléfono. Y en la boletería, pero con anticipación. Y se va a poder hacer efectivamente. Fundamental esa aclaración, Tuni. Tuni, lo que yo te quería preguntar, ¿crees que puede haber alguna modificación en cuanto a los ingresos a la ciudad de Buenos Aires? Yo estoy viendo en los últimos 3 días que son más estrictos los controles, al menos en los peajes. Más allá de que se volvió a pagar en los peajes, hay más personal de prefectura, por ejemplo, en la Panamericana, y se controla, que no estaba sucediendo, también los autos que van hacia provincia. No sé si es por este fin de semana largo o esto comenzó por alguna directiva nueva o recuperaron más personal que antes no tenían. Hay un acuerdo entre la Nación, la provincia
y la ciudad de que se hacen controles más estrictos. A ver, una persona que trabaja en una librería, Sí. la librería ahora en la ciudad está autorizada, pero no está autorizado a viajar en transporte público, el que trabaja en la librería o en la juguetería, por ejemplo. Entonces, lo que se decidió es cuidar más los autos, verificar que la gente tenga el permiso. O sea, no se va a impedir el ingreso con los autos porque es mejor venir en auto que en transporte público para el Estado en esta situación, pero sí se va a subir a los colectivos a ver si la gente tiene el permiso y se va a verificar el permiso en los autos de forma más estricta. Ambas cosas van a pasar. Claro, la expectativa también pasa, miramos mucho y está bien la zona AMBA, pero atención que la cuarentena, día 65, es a nivel país. En La Pampa, y estaremos en vivo en los próximos minutos, hoy la gente, porque hace más de 40 días que no tiene ningún caso positivo, solo 5, ya empiezan, por ejemplo, a hacer actividades recreativas. En Salta la gente se reúne también. Jujuy, cerca de 50 días sin casos positivos. La expectativa pasa por ahí, seguramente, Tuni, que avancen con muchos controles, pero la etapa 5. Para mí no hay duda de que, como en el resto del mundo, no es lo mismo Nueva York que otros lugares, no es lo mismo el norte de Italia que otros lugares. Recién pasado mañana, Madrid y Barcelona entran en la fase 1, o sea, recién empiezan a abrir. En cambio, el resto de España ya está en la fase 1. Sí, no es lo mismo la epidemia en los distintos lugares y nosotros tenemos 19 provincias casi sin problemas. Así que, y hasta le preguntaría a Yani, que no vive aquí en la capital, sino en un lugar a 100 kilómetros debe ser. Sí, en Zárate, casi sin casos. No tiene sentido que en Zárate no abran los negocios. Claro. Esa es la verdad, no tiene sentido. Sí, pero te voy a decir algo que está pasando y que insisto con esto de lo que se va autorizando. Y muchos trabajadores van de una ciudad a otra. Esto pasa en el interior de la provincia, Tuni, Rubén, y pasa en todo el país. Por ejemplo, esta semana hubo un caso en una planta papelera que tuvo que cerrar. O sea, se habilitó y tuvo que cerrar por un caso de un trabajador que vino de Varadero, dio positivo esta semana, la planta tuvo que cerrar, mandar a cuarentena hasta ver los contratos, los contactos estrechos que tuvo este trabajador y recién hoy vuelve a funcionar. Y también puede pasar. Esto va a pasar siempre, ¿no? Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Sirve de algo cerrar o puede comenzar a abrir? ¿Hay comercios? ¿Los comercios le están pasando mal? ¿Los comerciantes en las zonas céntricas de las ciudades grandes? Pero la verdad, Yarina, están abiertos los comercios. Buena parte de los comercios de Zárate no tengo duda de que están abiertos. Sí, tienen un mostrador en la puerta y atienden igual. Perfumerías, atienden igual, venden por redes sociales, por teléfono. Mirá, ayer el Ministerio de Transporte dio los datos de la circulación, ¿no es cierto? Entonces, en el Gran Buenos Aires circulan 700.000 viajes, comparado con 2,5 millones antes de la epidemia. Bajaron un tercio, pero los viajes dentro de Capital viajaron 1/10. Entonces, lo que vos ves es que en el Gran Buenos Aires hay actividad. No es verdad que está todo cerrado. Entonces, lo mismo que en Zárate. Y seguimos teniendo números bajos. Ahora, cuando pasa algo, tenés que actuar de inmediato. En la Villa 31 se tardó demasiado, se permitió que no hubiera agua. Es decir, esto que... la falta de agua fue terrible en el barrio 31. Exactamente. Eso, la verdad que cuando te aparece un caso tenés que actuar porque el virus se mueve. En Temperley hubo un caso y hubo que aislar 72 personas. Y es lo correcto, es lo correcto. Tenés que actuar de inmediato y tenés que actuar fuerte. Y ese es otro de los anuncios del día de hoy, ¿no? Que se va a actuar en los barrios humildes de forma mucho más intensa que hasta ahora. Tuni, abrazo grande,
cuenta regresiva para el anuncio, seguramente seguiremos con todo el análisis. Le hacemos la última pregunta teniendo Sí, en cuenta nuestro sí, hashtag, sí. porque vamos a hablar en un ratito de cómo tomar mate en cuarentena y como Tuni está tomando mate, quiero preguntarte, Tuni, ¿estás consumiendo más yerba que antes que la cuarentena? Sin dudas. Bueno, quédate, Tuni, quédate, porque especialistas en esta nueva normalidad hay que limpiarlo de otra manera, el mate. En un ratito lo van a contar. Y te queda muy bien camisa, chaleco con el cuadro. Es fabuloso. Abrazo grande, Tuni. Chao, chicos.